pasó? Que no me da la orden. Ok, mis hermanos, bendiciones. Estamos ahora mismo hablando sobre una fe que funcione, una fe operable, que tú tengas resultados en tu vida. Y hemos estado hablando por tantos capítulos sobre lo que produce la enemistad entre la fe y la confianza que el hombre tiene en sus propias cosas. Cómo es posible desarrollar aquel vehículo que Dios nos da, que se llama fe, para movernos, transportarnos en él, dándole la oportunidad a que Dios opere su vehículo a través de la palabra y del Espíritu. Pero de eso ya tenemos ahí en la serie una cantidad de enseñanzas, las cuales tú puedes cliquear ahí e ir buscando las que se acomoden a tu necesidad. Lo ideal sería que fueras encadenando enseñanza tras enseñanza, porque ahí obtendrías tremenda victoria. Y no te olvides de decirles a tus vecinos, a tus amigos y familiares que invócame.com está para que la gloria y el servicio de Dios a tu beneficio. Aquí los únicos aplausos son los del Señor, porque cuando tú nos estás mirando, solamente Él y tú son los que te han, y de por medio de su palabra y su Espíritu. Nos quedamos hablando en el capítulo anterior, estamos en Efesios, por lo cual el apóstol Pablo estaba orando, pidiendo a Dios nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:17, que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor. O sea que tenemos conocimiento, pero Él quiere que lo mejoremos al extremo ilimitado. Conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón, o sea, no con los que miras hacia afuera, sino los que miran hacia adentro, vuestro corazón sean iluminados, porque cuando tú miras hacia adentro puedes mirar oscuridad, pero si Él te lo hace ver, no te va a hacer ver miedo, terror, susto, no te va a hacer ver tragedia, crimen, no, tragedia es nada. Eso es el diablo que se encargue de eso, pero tú y yo vamos a mirar cosas buenas, y para eso dependemos del Espíritu de Dios que nos ilumine, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahí terminamos. Y habla de una herencia, y no cualquier herencia. Mira lo que dice. Son las riquezas de la gloria de su herencia. O sea, es una herencia de Él, pero que la van a colocar en nuestras manos. Una herencia riquísima de Él en los santos. Es una herencia de Él en nosotros, pero que viene encapsulada en algo que se llama esperanza. Y ya hablamos un poco en el capítulo anterior de lo que significa la esperanza. La esperanza siempre, pero siempre, siempre va a ser el punto de partida del accionar de la fe. Porque si tú no tienes esperanza en acercarte a Dios, sabiendo que está, y que Él es galardonador, pagador de los que se acercan creyendo que Él hace, y eso no es el fuego de tu fe, pues muy pronto te vas a agotar y vas a abandonar lo que has estado viendo y oyendo para cambiarlo a las circunstancias, a las impresiones de las imágenes que el mundo físico te enseña, por cuanto tus esperanzas no están alimentadas. Profeta, y es que las esperanzas hay que alimentarlas. Claro que sí. ¿Con qué vamos a alimentar las esperanzas? Con la palabra, con la oración, con la vida en la intimidad con Dios. Si tú no tienes vida en la intimidad con Dios, tus esperanzas van a ser como cuando uno está prendiendo una hoguera, tiene mucha leña, pero no sabe cómo producir fuego. Y produce la candela, le crece un poquito y se le apaga. Y vuelve a hacer lo mismo, y cuando haces 3 o 4 intentos ya estás oliendo a humo por todos lados, los ojos enrojecidos, y la madera que se tiene que prender ni siquiera la has calentado.
y ya gastaste todo el papel periódico para que se prenda, todos los trapos viejos, la pajita, todo lo se te desbarató. Pero hay algo que pasa cuando tú vas a hacer una hoguera. Yo aquí, donde yo vivo, me encanta, no lo sabía, pero tuve que aprender a hacer hoguera. Y no es hacerla, y que te eche una llamarada inmensa. Mantener una hoguera encendida, con buen fuego, que no te consuma toda la madera en un solo instante y la desaproveches, sino que te dé un fuego permanente en donde puedas estar toda la noche a la luz de la hoguera, meditando, hablando y sacando un palito encendido para un lado y poner una parrillita, un pedacito de carne, un buen café, un buen chocolate con queso, ay Dios santo, y un clima bien frío como pasa a veces aquí en diciembre. Eso es súper agradable. ¿Por qué te digo esto? Porque para yo aprender a hacer la hoguera no es como la disfruto ahora. Yo salía untado de humo, de gasolina, de los químicos que venden para encender, le echaba carbón de piedra, carbón de leña, de todo lo que tú querías, hasta le podía traer la candela en balde y echársela y que prendía, pero se me apagaba. Una vez vino alguien que sí sabía hacer hoguera. Y cuando me vio, yo todo lucido, queriendo ver si la podía prender, me dijo, espera. Así no se hace. Y cogió los troncos y le sacaba las cascaritas de la corteza y fue separando cascaritas más grandes, cascaritas más pequeñas. Luego cogió las ramitas más delgaditas y las fue seleccionando. Bueno, tenía una cantidad de bulticos separados de diferente madera. Y cogió un chispito de fuego. Y cogió las hojitas más secas y les prendió candela. Y cuando les prendió candela, puso enseguida varitas muy frágiles para que se prendieran y aumentaran un poco el fuego. Después pasó a unas varitas más largas, más secas. Y en cuestión de 2 o 3 minutos, en un accionar rápido, tenía una hoguera lo más de linda. Y entonces después comenzó a colocar leños bien pequeños que estaban muy listos para encenderse. Y cerca de la hoguera comenzó a colocar los troncos un poquito más grandes y un poquito más lejos los troncos más grandes. ¿Y por qué tú acercas esos leños pequeños y no los metes a la candela? Me dijo, no, ellos tienen que irse calentando para cuando llegue el momento de meterlo, esa madera esté lista para combustión. Si no, cuando yo lo meto me apaga la hoguera. Y en ese momento aprendí, y después haciendo una hoguera, Dios me enseñó este principio de la esperanza. Mientras tú no estés alimentando tu esperanza en todo lo que ella trae, lo que ella conlleva. Un ejemplo, tú estás buscando independizarte y tú estás, por ejemplo, eres losero, pero si en toda la vida has trabajado para otra persona, o eres costurero, no sé, y en este momento te piensas independizar. Si la esperanza tuya está en tener una empresa, pero estás esperando que baje del cielo alguien y... Señor José, usted es el que está esperando tener una empresa para pegar losa. Mire, allá afuera está el camión, las mangueras para que tome el agua, las cubetas para que la almacene, están los niveles, están los separadores de las mismas losas, las cucharas para servir, para revolver, los taladros para revolver, las carretas para que eche, están las máquinas de cortar, están los discos para que corte la losa, los cuñadores, están las esponjas para fraguar, para limpiar. Ah, y le tenemos el camión para que lo monte todo. Si tú estás esperando que eso funcione así, esa no es esperanza. La esperanza viene cuando hay un aliciente, una motivación que te llega y tú empiezas a caminar hacia la visión que está llena de esperanzas. ¿En qué consiste? En que tú vas a empezar de la mano de Dios, que Él te va a suplir, y un día te vas a comprar las cucharas para aplicar el mortero, el cemento, otro día te compras un nivel, después te das cuenta que era un nivel más largo, y vas comprando, y luego vas teniendo las reglas,
Y todos los hilos, los cuñadones, los ajustadores. Y por último, me imagino que tendrás que comprar lo que más vale. La máquina cortadora, las carretas, los vagones. Y por último, el carro en que vas a transportar todo eso. Cada cosa conllevó colocar la esperanza de poder conseguirla. Pero si tú no empiezas como el fuego, con la madera más pequeñita, para ir proporcionando fuego más grande, y luego fuego más grande como una fogata, para calentar la madera que ibas a colocar después para sostener la fogata, pues no pusiste esperanzas con esperanzas, sino que tú pensaste que fe era hablar, y ahí mismo Dios dejaba todo lo que estaba haciendo y venía y te traía toda la herramienta para que tú tuvieras una empresa, para pegar losas. Así no funciona. Es esperanza contra esperanza. Es alcanzando una para alcanzar la otra. Alcanzamos esa, alcanzamos la que sigue. Y entonces la fe se va desarrollando. ¿Cuál es la meta final? Tener una empresa para poner losa. Pero en el camino las esperanzas nos van llevando de un puerto a otro puerto, de ese puerto a otro puerto, hasta que llegamos al final. En eso está la riqueza que Cristo en Jesús ganó para los santos. Pero eso tienes que aprender a vivirlo, a oírlo, a verlo y a hacerlo. En eso es que el apóstol Pablo está hablando aquí. Dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son. No dice que te las va a dar. Son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, tú y yo. Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con. O sea, ese poder extraordinario de su grandeza está a favor de que opere en nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. A los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué nos decía Hebreos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Qué dice en Efesios? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Cuando tú estás alimentando tus esperanzas todos los días con las palabras más pequeñas del Señor o las más grandes, y tú me das profeta y es que hay palabras pequeñas y grandes en el Señor, no. Eso depende de lo que tú estés leyendo. A lo mejor hoy te leíste una línea, pues es un mensaje pequeño en cuanto a dimensión y tamaño. Pero a lo mejor mañana te lees una página entera. Lo que quiere decir es que tienes que tener a toda hora palabras pequeñas, pensamientos pequeños, pensamientos medianos, pensamientos grandes, en la envergadura, en la textura, en la forma en que Dios está hablando, direccionando respecto de lo que tú estás buscando. Por eso es que un pensamiento atado con otro pensamiento y que sus ligaduras y sus tuétanos estén unidos por la palabra y el Espíritu Santo van a formar la constitución física para que la fe pueda caminar. Unidos por pensamientos de la palabra y el Espíritu Santo, la sustancia del tuétano, entre pensamiento y pensamiento, teniendo conocimiento de que el hueso viene a ser como la esperanza, que va a unir los pensamientos de Dios para que puedan hacer ejercitar a ese cuerpo y pueda caminar en fe. Entonces, di conmigo, entonces será cuando estarán ejercitados y yo seré llamado uno maduro que se mueve utilizando los miembros de mi cuerpo. Ajá. Los sentidos ejercitados para poder alcanzar a través de la esperanza lo que está escondido en el conjunto de los pensamientos ligados por la palabra y el Espíritu que me van a llevar a alcanzar la fe.
Ahora, habrán momentos en que tú vas a recibir un milagro, una señal de Dios instantánea. Pero eso no te vayas a pensar que te vino así y te llegó. Dios lo puede hacer. Pero ha sido el deseo acumulado por días, meses, en que Dios lo está calificando. Aquella persona que cuando se cayó en los edificios en el 9/11, que estaba debajo de unos escombros y duró casi 24 horas allí, pero siempre tuvo la esperanza de que la iban a encontrar. Y en aquel desastre, ella narra que alguien que se llamaba Pablo, creo que era Pablo o Claudio, no me acuerdo ahora, un bombero le estaba hablando y alentando y le daba hasta la mano para que ella sintiera que estaba con él. Y una vez que la sacan, ella pregunta que dónde está Claudio, dónde está Pablo, y no existía un bombero en New York que estuviera en esa escuadra, en ese lugar, con ese nombre. Pero Dios puso una esperanza, porque estaba esperanza de vida contra esperanza de rescate, y su fe estaba en que sí se podía, y se pudo. Hoy en día es un testimonio vivo de lo que hace la esperanza cuando está colocada contra la esperanza en lo que Dios dijo, y entonces Dios alargará la mano como lo hizo con esa persona, y la riqueza que está escondida en Dios para ti y para mí la vamos a disfrutar. Pero para eso se necesita el olfato espiritual, el discernimiento espiritual. Profeta, pero usted todo lo que está leyendo de la fe está solamente en las cartas y en el Evangelio y en el antiguo que hacían, pero igualito. Dios no ha cambiado el sistema. Dios sigue usando los mismos métodos, con la diferencia de que a aquellos, muchos Dios les habló por sueños. Hoy te habla por su palabra y coloca su espíritu para que te testifique de que Él lo hizo. Mira cómo pasó con Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, donde no debía ser. El rey fue a Gabón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre aquel altar en Gabón, y el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. Fíjate esto, ¿cómo se le apareció el Señor a Salomón? En sueños. Ajá. ¿Y por qué no se le apareció así de persona a persona, pastor? No, pastor no, profeta. Ya estoy confesando mal sobre mi vida. Yo no quiero ser pastor. ¡Wow! Cuando yo veo a mis hermanos ministros como tienen que sufrir, digo, Señor, siempre lo quise ser, pero te adoro porque me hiciste profeta y no pastor. Mira esto. Le habló en sueños a él, porque dice que a pesar de que sacrificaba en los altares equivocados, en los altares que Dios no tenía dados para él. Ajá. Entonces no le habló cara a cara, persona a persona. ¿Le habló en qué? En sueños. O sea, el olfato espiritual se puso a favor de la voz de Dios y permitió que Salomón en sueños pudiera oír y ver. No lo hizo con sus ojos y su ser despierto, dormido. Lo que te comentaba en el capítulo anterior. Y dice: y en Gabón el Señor se le apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te lo daré. En sueños. Pero Salomón, con su... haz conmigo así. Ay, tú una veces que se te arriman las personas y tú dices, yo no sé, pero me da una espina, no te ha hablado, no te ha dicho nada, no conoces nada de su vida, y tú, ay, yo no sé, pero me siento mal. Cuando esa persona está cerca de mí, wow, yo me siento atribulado, yo no sé qué me pasa.
así como hay otras personas con las que te encanta estar, porque te sientes bien, te sientes eufórico, que te llega fuerza. Ese es olfato espiritual. Hay quienes que pueden estar entre lo sucio y lo limpio, entre el barro y la alfombra bien bonita, si se sienten iguales, porque su olfato espiritual no funciona. ¿Ya? Entonces dice en el número 9, el 7. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Sí que es importante esto, reconocer la insuficiencia delante de él. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede numerar ni contar por su multitud. Aquí viene lo fabuloso. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. Le está diciendo, mira, ¿tú sabes qué? Haz que mi ser interior tenga entendimiento, entender la sabiduría tuya para yo poder aplicarla con este pueblo y poder gobernarlos. Pues lo que él le va a decir ahora. Dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Mira, este muchacho había oído a su papá cuando alababa, cuando adoraba, cuando hablaba de Jehová, porque más enamorado de Dios que David, después del Señor Jesús. Es difícil encontrar a alguien con una pasión escrita, demostrable, de la locura que él sentía por el Señor. Pero ¿qué pasa? Este muchacho le dice, mira, yo necesito tener conocimiento, pero primero no le habla de sabiduría, conocimiento. El hombre no fue bobo, el hombre pidió el entendimiento de la sabiduría. Porque una cosa es que tú leas conocimiento y puedes leer miles de libros, escuchar miles de DVD, escuchar miles de conferencias, pero si tú no tienes entendimiento para que la sabiduría pueda ser aplicada, tú tendrás conocimiento de muchas cosas, pero no las podrás aplicar. Él está pidiendo no solo la sabiduría, sino el entendimiento para aplicar esa sabiduría. Y entonces le está diciendo, pero ¿sabes qué? Una cosa, Señor. Quiero la sabiduría, quiero el entendimiento para poder aplicar esa sabiduría, pero ¿tú sabes qué? El hombre pide la llave secreta. Sabiduría sin entendimiento es un fracaso. Ahora, sabiduría con entendimiento, capaz de interpretar la sabiduría y darla a conocer, pero sin discernimiento de a dónde la voy a aplicar, en qué tiempo la voy a aplicar, a quién se la voy a dar, a quién no se la voy a dar, cómo la debo de emplear o cómo no la debo de emplear, en dónde debo de detenerme, en dónde debo de lanzarla. Pues esa sabiduría con entendimiento, sin discernimiento, se va a aplicar mal. Está como cuando yo hacía la hoguera. Cogía la cantidad de fuego y ponía los leños más gruesos y ahí mismo se apagaba la hoguera, porque esa madera no estaba caliente para combustible. Y mientras se calentaba me apagaba el fuego que había. Así pasa hoy con la fe en la iglesia. Estamos llenos de conocimiento, nos explican cómo entender ese conocimiento, pero carecemos del discernimiento, el olfato espiritual, para saber cuándo, cómo y en qué momento debemos de emplear el entendimiento que nos han dado los ministros de Dios, o que hemos escuchado o hemos leído, para aplicar en determinados momentos, pero por no tener el discernimiento del tiempo y la persona,
No podemos saber cuándo aplicar tal cosa a tal cosa. Profeta, y es que tenemos que saber toda esa fórmula. Bueno, déjame decirte que tú puedes pedir al Espíritu de Dios. Y aunque pidiera cerrado, Él puede corregir tu oración. Pero eso no dice que tú vas a tener una prosperidad completa. Y recuerda que la prosperidad no es dinero. La prosperidad es la capacidad que tú tienes interiormente para ir hacia adelante, conquistando, derrotando a todos los enemigos, edificando en donde los demás pierden. Porque uno más que vencedor es que edifica donde no solamente venció, sino donde otros no han podido edificar, él edifica. Porque es cabeza, porque no es cola, porque es factor de multiplicación, es mano de bendición, pie de conquista, palabra de restauración. Por eso es que un conocimiento que no tenga entendimiento para explicarlo no va a servir. Pero aunque tengas el conocimiento y el entendimiento de esa sabiduría, si no tienes el discernimiento del Espíritu, vas a estar como cuando yo no sabía hacer la hoguera, dejando los palitos que daban la combustión rápida para lo último, y nunca podía prender la hoguera porque le colocaba los leños inadecuados. No obtenemos muchas cosas porque estamos lanzando cantidades de cosas espirituales a cosas que no van a operar. O lo hacemos de la manera incorrecta, porque carecemos del entendimiento en el conocimiento y discernir el tiempo de Dios para que la voluntad de Dios sea efectiva. Salomón sí fue bien hábil. Y ahí dice: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a su pueblo y para discernir entre el bien y el mal. ¿Sabe lo que le dio eso? Mire, versículo 10. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Pidió el conocimiento de la sabiduría, el entendimiento para discernir los tiempos de bien y mal, para saber cuál era el espíritu que venía a él, en mal o en bien, o para saber cuál era el espíritu al que él le debía de dar algo de bien o algo de mal. ¿Por qué? Porque un rey tiene que saber cuando tiene que decir: no, señor, muerte. Así era. Mal para esa persona, pero era juicio. O bien, regrésenle, devuélvanle, restáurenle. Entonces dice: y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto, y Dios le dijo: porque has pedido esto. ¿Qué pidió? Sabiduría con conocimiento, entendimiento, para poder discernir el bien del mal. Oídos, porque hay que escuchar la sabiduría y el conocimiento. Ojos, para poder ver esa palabra y poder aplicarla. Ojos, para poder ver lo que Dios está diciendo. Discernimiento, la capacidad de poder discernir cómo hacer lo correcto, cómo hacer lo bueno, no ir a hacer lo malo, para poder dar el juicio adecuado, la utilidad adecuada a la palabra que vamos a dar, creyendo que lo que oímos y vimos al Padre hacer, como Jesús empleó la fórmula, nosotros lo estamos viendo hacer a Él, porque Cristo en la palabra va a glorificar al Padre. Esos son los pensamientos atados por los ligamentos de la palabra y la sustancia, el tuétano, el espíritu en acción. Por él pedir eso le agradó a Dios de tal manera que todas las demás cosas por las cuales nosotros utilizamos la fe a diario para alcanzar cosas, vienen por el efecto de lo que se había pedido primero. Y dice: y Dios le dijo: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida? Ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, te he dado eso, te he dado un oído que escuche y entienda, y un ojo que pueda ver lo que has escuchado y entendido,
pero también te he dado un espíritu para poder discernir las intenciones, no solo de tu corazón, sino del corazón de los demás. ¡Ajá! Ese es el olfato espiritual, poder discernir las intenciones de los demás, cosas que no está hablando ni está haciendo, pero que piensa hablar y hacer, intenciones que están en lo profundo del corazón del hombre, tener ese discernimiento para olerlo y poder saber, yo no sé, pero esta persona me da mala espina. Eso es discernimiento. Para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado un corazón sabio y entendido. De modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos y guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tu día. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Él soñaba y se apoderó de lo que oyó y vio en ese sueño. Y su corazón reflejó en el sueño su deseo, la intención de su corazón. Pero tú y yo no tenemos que soñar. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética y apostólica más fiel. Tenemos ya la palabra de Dios. Nadie va a escribir ni una sola tilde más. Tenemos toda la melodía de Dios, el Cristo, el mensaje enviado para que el hombre sea restaurado, cambiado, para que Él cambie a sus semejantes. No que Él los pueda cambiar, sino que la palabra de Dios en su boca, el pensamiento de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, al salir como un testimonio vivo, eficaz, potente, lleno de amor y de la justicia de Dios, los demás puedan ver lo que tú ves y oyes. El mundo sepa que la fe es un factor no solo de multiplicación, sino de cambio, que está lleno con un carácter y una actitud de motivación que no viene del hombre, sino que Dios sembrando en tu corazón el deseo de Dios para que tú entiendas que en este tiempo de la iglesia el Señor quiere empezar a restaurar su gloria, su reino, a implantar en este tiempo en la tierra. Entre más abunde el pecado, más va a abundar la gracia. Estamos en el tiempo del pecado, pero también estamos en el tiempo de la posesión de la sobreabundancia del favor de Dios, porque la gracia es el favor inmerecido del hombre, pero Dios queriendo se lo da, y se lo da a todo aquel que como Salomón desee el entendimiento del conocimiento de la sabiduría de Dios que está escondida en oráculos, en los pensamientos de Dios, pero que pensamiento con pensamiento ligados por la palabra de Dios, y cuyo tuétano sea el mover del Espíritu Santo, va a hacer que tus huesos secos comiencen a tomar vida, que te devuelvan los nervios y la carne, pero la espiritual, aquella que solamente se mueve bajo la facultad de que si la palabra lo está prometiendo y yo lo puedo ver, puedo escuchar esa voz de Dios, mi discernir espiritual, mi olfato espiritual me dice que el oído y el ojo están haciendo la perfecta voluntad de Dios. Entonces mi fe va a comenzar a accionarse, porque mis metas están puestas en esperanzas, en palabras que se llamaron algún día promesas, pero que hoy son realidades, y que esas esperanzas no son para la eternidad, ni son para cuando yo esté anciano, ni para cuando me pasen 20 años, ni 10 años. Pueden empezar inmediatamente, tan rápido como tú digas: Señor, cámbiame, Señor, entra a mi vida, gobierna mi corazón,
te entrego mis sentidos. No quiero seguir oyendo lo que estoy escuchando por tanto tiempo. No quiero seguir viendo lo que siempre he visto. No quiero seguir olfateando el pecado. Me estoy asqueado. Señor, quiero que cambies mi oído. Quiero que cambie la forma de ver. Señor, que mi olfato espiritual se abra y yo pueda entender lo bueno de lo malo. Pueda separar lo que me conviene de lo que no me conviene. Separar lo que es de Dios de lo que es del mundo. Señor, yo quiero, porque cuando yo haga eso, tú vas a sumar a mi vida no solamente las facultades del entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, la iluminación de tu revelación, el discernimiento de lo bueno y lo malo, sino que me vas a hacer caminar atestiguando en el mundo entero de que todo lo que yo tengo viene de tu mano, que la prosperidad completa de mi vida va a depender de cómo yo prospere mi alma, y entonces añadirás a mis años de vida con placer, años de vida con salud, porque tú estás en control. Esa es una fe que funciona. Déjame tomar agua que cogí mucho impulso. Mira lo que se lee en el libro de Malaquías. Malaquías, este es un tremendo libro. La gente nada más busca en Malaquías diezmos y ofrendas, pero Malaquías es un libro tremendo. Mira esto. En Malaquías 3:16, entonces los que temían al Señor, o sea, los que pensaban en Dios y se deleitaban en sus conceptos y sus principios, el Señor prestó, le hablaron, se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención a lo que ellos estaban hablando, y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para que los que estiman su nombre. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Te estaba diciendo de que ya no tenemos que soñar como ellos, porque Jesucristo murió para que nosotros ya, una vez que el tesoro de Dios viene a nuestro corazón, Él, Señor, por haber nosotros aceptado a Jesucristo, Él, ¿sabe lo que hizo? Me tengo que volver a poner mis ojos. Entonces nos hará volver a distinguir, a discernir. El olfato espiritual se va a volver a prender. Pero la buena noticia es que ya tú recibiste al Señor en tu corazón y que está dispuesto para ti el olfato espiritual. Dios lo restauró en el Señor. Ah, profeta, pero es que yo no huelo eso que usted huele. Ah, bueno, es que tú no te metes en comunión con Dios como yo me meto. Y seguro que tú tampoco vas a la palabra de Dios como yo voy a ella. Porque si tú fueras a la palabra de la comunión de Dios, como lo hago yo, como lo hacen miles de millones de personas en el mundo, que buscan tener esa sensibilidad, esos amoríos, esa conexión, esa sintonía con el lenguaje de Dios, sabrías que el que murió por ti ya colocó ese tesorito dentro de tu corazón. El que tú puedas discernir el bien y el mal. No como Adán y Eva, que lo pagaron para adquirirlo para morir. Ahora, muertos por causa del bien y del mal que ellos conocieron,
el Señor vuelve y usa al mismo. Pero dice, ¿sabes qué? El arbolito ese que te dejaba ver el bien y el mal del mundo que está allá afuera, que es el que te ha llevado atrapado y amarrado por tus sentidos, a mover tus emociones, para que sientas confusión dentro de ti, para que sientas miedo, para que tengas un desorden dentro de ti y no puedas pensar como yo quiero que piense. Yo voy a hacer que eso que conoció el bien y el mal, ahora venga dentro de ti, para conocer el bien y el mal que hay dentro de ti mismo. Dentro de ti mismo está el bien y el mal. Y yo, el Señor, voy a hacer que esos sentidos que una vez cabalgaron sobre el caballo del desastre, de la miseria, de la enfermedad, de la destrucción, de la pobreza, del no se puede, del es imposible, eso lo pueden aquellos, pero yo no lo puedo, el estar a toda hora bien abajo. Hoy te voy a hacer cabalgar en el caballo de la fe y te voy a dar el discernimiento para que tú puedas entender lo que es bueno de Dios y puedas desechar lo que te aparta de Dios, porque apartado de Dios vamos a perecer, pero pegados a Dios nos acercamos a Dios y más se acerca Dios a nosotros, porque es más el deseo de Dios de hacer en nosotros que lo que nosotros podemos desear hacer con Dios. Pero tengo para ti una noticia. En el próximo clip seguiremos hablando de una fe que funcione. Y todavía nos faltan dos sentidos que son muy rápidos, porque ellos caminan despuesito, pegaditos, están casi ahí que pisándole los talones al discernimiento, que es el gusto y el tacto. El poder deleitarte después de discernir el bien de Dios y entonces disfrutar acariciando lo que Dios conquista para ti. Pero se nos acabó el tiempo. Pero deseo que Dios te bendiga, te prospere, te ilumine y te lleve a la dimensión de lo espiritual. Que tus sentidos se ejerciten para la vida de Dios, porque estás llamado para poseer y conquistar. Olvídate de matrimonios derrotados y rotos. Olvídate de hijos que se pierden. Dios restaura el matrimonio, Dios restaura tu pareja, Dios restaura a tu hijo, lo rescata de donde él esté, Dios rescata tu economía, no importa lo que tú veas, en las manos de Dios somos un proyectil nuclear. Tú lo eres, campeón. Tú eres el gigante del Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.